Vamos a empezar instalando Visual Studio. Si son completamente nuevos, busquen en internet Visual Studio Code. Normalmente es la primer respuesta, lo descargan. Si están usando Windows, pues va a ser muy fácil. Descargan Visual Studio y esta es la pantalla de bienvenida. Normalmente es así. Yo ya abrí una carpeta, por eso del lado izquierdo, que es esta parte de aquí, aquí es donde vemos los archivos, ya se me ve un archivo que ya creé. Para abrir una carpeta, porque siempre tienes que trabajar sobre carpetas, eso es muy importante, lo podemos hacer desde aquí. Le podemos dar a abrir carpeta, le das a abrir carpeta, a lo mejor se te abre el escritorio, se te abre alguna otra parte. Puedes crear una carpeta ahí en el escritorio, dando clic derecho, puedes dar nuevo, crear carpeta, en la parte de aquí dice nueva carpeta. Una vez que crees tu carpeta y le pongas un nombre, le vas a dar un clic y le vas a dar seleccionar carpeta. Se te va a poner de este lado, va a estar vacío. Yo aquí ya tengo un archivo. Voy a hacer esto un poquito para acá. Mi carpeta se llama curso de CSS. Aquí dentro de la carpeta vamos a crear todo lo relacionado con nuestra página web. Así funcionan las páginas web. Están encapsuladas en carpetas. Estas carpetas se suben a internet y con eso ya tienes tu página funcionando. Obviamente que hay que tener en cuenta muchas cosas y que hay proyectos de diferentes escalas, de diferentes magnitudes y no todos funcionan de esta forma, creando una carpeta y creando los archivos como los vamos a crear. Pero esta forma en la que vamos a crear sí sirve para subirlo a internet y tener una página web y también sirve para ir empezando e ir practicando. Vamos a explorar un poco Visual Studio Code. Tal vez tu Visual Studio Code no se vea como el que tengo aquí, porque ya lo he modificado previamente. Tengo mucho tiempo utilizándolo. Pero vamos a hacer una exploración para que los que son completamente nuevos entiendan un poco lo que es Visual Studio. En esta parte de aquí, bueno, aquí te dice editores abiertos. Son los archivos que están abiertos. Por ejemplo, este de bienvenido se comporta como un archivo y está abierto. Lo podemos cerrar y ya no lo vamos a tener aquí en esta parte ni aquí en esta parte de acá. La parte de aquí abajo que dice curso CSS es mi carpeta. Todos los archivos que vaya creando se van a enlistar en esta parte, archivos y carpetas. Van a estar en esta parte. Podemos crear nuevos con estos iconos, crear archivo, crear carpeta. Podemos eliminarlos también desde aquí. Si los eliminamos de aquí, se van a eliminar en la carpeta original. Tengan eso en cuenta. Funciona como el sistema de archivos normal de Windows. En esta parte aquí a la izquierda son herramientas que utilizamos muy constantemente. Por ejemplo, en esta parte, pues vemos esta parte, se abre esta parte de aquí, toda esta parte de aquí. Lo que es esquema, línea de tiempo, metadata. Eso casi no lo vamos a utilizar, no lo vamos a ver. En la parte de búsqueda puedes buscar archivos dentro de tu carpeta o del proyecto que tengas abierto en este momento. Esta parte de aquí es una extensión que yo instalé, no lo vamos a utilizar, eso tampoco de aquí. Esto sí lo vas a tener, son las extensiones. Aquí puedes buscar extensiones que te van a ayudar o te van a facilitar muchas cosas dentro de Visual Studio Code. Por ejemplo, estás viendo los iconos que está aquí, este icono que está aquí a un lado es proporcionado por una extensión que instalé. Por lo pronto no nos vamos a enredar mucho con eso. Y creo que es todo. Tal vez tengas alguna otra opción aquí que puedes probarla si quieres, pero no nos afecta en esta parte del curso. No la vamos a utilizar. Ahora, para empezar, vamos a ir creando archivos y carpetas. Este archivo que tengo aquí, ignórenlo, es una guía que tengo yo para el curso, para el video que voy a ir haciendo. Lo voy a tener ahí, pero no nos sirve de nada. Vamos a crear nuestro primer archivo que pues todo empieza con el HTML. El CSS es algo que se carga dentro del HTML. No funciona por sí solo. Realmente esto que voy a hacer es porque me pone por default que es otro tipo de archivo, pero el archivo que queremos es HTML. Entonces aquí tenemos el archivo de HTML. Voy a cerrar esta parte. Para empezar un archivo de HTML siempre es la misma nomenclatura o el mismo formato. Si ustedes escriben HTML y no dan enter ni espacio ni nada, pueden navegar con las flechitas entre estos elementos. Este de HTML5 nos crea
una estructura, un esqueleto de HTML que ya nos sirve para ir iniciando. La vamos a guardar con control S. Este puntito que ven aquí es que hay una modificación en el archivo, pero no está guardado. Tienen que tener mucho ojo con eso, aunque al momento de cerrarlo, si no está guardado, les va a preguntar si quieren guardar el archivo. Vamos a presionar control S y vamos a guardar ese archivo. Entendamos un poco lo que hay en este archivo HTML, ya que esa es la razón de ser del CSS, darle formato a lo que son los archivos HTML. Y tenemos que entender un poco cómo funciona el HTML para saber también cómo funciona el CSS. Doctype, que es la primera parte, es lo que indica el formato del documento, que es un HTML, en este caso HTML5. Entonces el navegador, cuando lo abre, reconoce que es un HTML5, una página web HTML5, y le da formato a cómo está estructurado en el navegador. La etiqueta HTML, pues es donde se encierra todo el elemento HTML. Lang lo cambiamos a es. Esto es por el lenguaje, no vamos a adentrarnos mucho en eso. Y en la parte del head son los elementos o las etiquetas que no van a mostrarse en el body o en nuestra página web, pero que sirven para configurar lo que es el archivo, darle instrucciones de cierta forma. Por ejemplo, esta línea que dice meta, que dice with device with, es la etiqueta esencial para que nuestra página sea responsiva y así podamos maquetar con CSS y mostrarla tanto en el navegador como en una pantalla de escritorio. Si nosotros borramos esta etiqueta, si tú dices, ay, no necesito esta etiqueta, si la borras, la página se va a mostrar en el dispositivo móvil, se va a mostrar completamente rectangular, como si la vieras en una pantalla de escritorio. No se va a ver a como tú lees el formato con CSS. Entonces es muy importante que exista. Si no sabes crear el archivo con este formato y lo vas a hacer desde cero, pues tienes que agregar esa etiqueta. La etiqueta title sirve para indicar un nombre a nuestra página web que se va a mostrar en las pestañitas de los navegadores. Ya, ya esto es más de SEO, ya son otras explicaciones. En la parte del body, aquí es donde sí se van a mostrar todos los elementos que vayamos creando o poniendo, como los H1, que es etiqueta de HTML para decir que es el título con mayor nivel. Los P, que pues indica un párrafo. Y hay bastantes etiquetas que vamos a ir revisando. Los spam también funcionan para crear texto, pero los spam ya vienen con una configuración de CSS distinta y se comportan distinto al momento de agregarlas en la página web. Estos tres elementos se comportan completamente distinto al momento de incluirlos en la página web, y la página web o el navegador los va a mostrar completamente diferente. Por ejemplo, el H1 se muestra muy grande porque es un título, tiene un tamaño considerable. Los P se muestran de un tamaño más normal, regular, y los spam se muestran de la misma forma que el P, pero tienen un comportamiento de caja en la página diferente a la del P. Por ejemplo, es muy normal ver un spam dentro de un párrafo, y esto no va a afectar nuestra, nuestro texto o nuestro, ahí lo puse por fuera, voy a poner por dentro. Ahí está. No sé por qué no lo está poniendo dentro del P. Ahí lo tenemos. Lo podemos ver así o seguido. Esto no va a afectar la configuración de nuestro texto. Lo podemos ya modificar con CSS, que es lo que vamos a ir haciendo. El elemento más creado o más nombrado es un div, que es como si fuera una caja completamente invisible, pero tiene un comportamiento al momento de agregarla. O sea, ya tiene un comportamiento fijo sin nosotros decirle nada. Si nosotros creamos un div y dentro le ponemos texto, va a funcionar. No es lo más recomendable. Lo recomendable es el texto agregarlo siempre dentro de su etiqueta correspondiente. Dentro de los div podemos crear más div que también se van a comportar
de la misma forma porque no hemos modificado nada, pero en sí ya tienen también el mismo comportamiento que el div padre. Aquí ya tenemos una relación de padre-hijo. Este es el padre, este es el hijo. Que a su vez el hijo también puede tener más hijos y vamos creando ciertas relaciones. Muchas veces se escalonea a muchos hijos dependiendo de la estructura de lo que vas a hacer, pero no tanto, no, ya es una mala práctica que tengamos algo así, que vayamos teniendo muchos div, ya que a lo mejor hay una forma más fácil de maquetarlo o de plano estamos haciendo algo mal si tenemos muchos div anidados. Existen bastantes etiquetas de HTML que normalmente no utilizas todas, vas utilizando poco a poco algunas, pero como este es curso CSS, no vamos a indagar mucho en eso. Pero sí es recomendable que si vas ya a trabajar en un ámbito profesional, te aprendas la estructura de HTML, ya que sirve mucho para el SEO y para los robots de Google. Hasta aquí ya tenemos nuestra página web. La podemos visualizar viniendo a la carpeta, dando doble clic, nos indica dónde está el archivo y los elementos que tenemos en nuestra página web. Esta es una forma de hacerlo, pero también podemos instalar extensiones. Yo tengo dos instaladas. Vamos a ir aquí a la pestaña de extensiones y podemos instalar Live Server o Live Preview. Live Server, si yo le doy aquí abajo a Go Live, me abre la página en el navegador. Lo que hace es que crea un servidor. Y la de Live Preview la tenemos aquí a un ladito. Le damos aquí vista previa y nos abre un preview dentro del mismo Visual Studio Code de nuestra página web. Si hacemos una modificación, hola, soy un H1, se nos va a actualizar en tiempo real. Esto está muy práctico, vamos a guardar para ir viendo cómo funciona nuestra página web. Así que la vamos a dejar, vamos a ver el curso con esta extensión por si quieren instalarla. Ahora sí vamos a agregar CSS a nuestro proyecto. Antes voy a mencionar que utilicé un atajo. Este es el primer atajo que utilizamos, que es Alt más Z. Lo que hace es que te delimita el texto y hace el salto de línea para que no estés como scrolleando hacia la parte oculta. Entonces, si presionas Alt Z, el texto va a ir hacia abajo. Ahora sí, vamos a agregar CSS. Hay tres formas de agregar CSS. Vamos a empezar por la más común, que es creando un archivo. Main CSS le vamos a poner main.css. El punto .css es el que indica el tipo de archivo, que en este caso es CSS. Main se nombra como para indicar que es el archivo principal. Dentro de este archivo podemos ir escribiendo lo que es CSS, que tiene una estructura similar a esta, algo así. Esto es una etiqueta body. Esto existe en el HTML. Aquí está la etiqueta. Y este es un selector. Esto que vemos aquí es una propiedad y esto es un valor. Si se dieron cuenta, ya guardé este archivo, pero no hubo ningún efecto en nuestro proyecto porque no le hemos indicado al HTML que trabaje con este archivo, que es lo que vamos a hacer. La forma más común de agregar CSS a nuestro HTML es de esta forma. Vamos a agregar la propiedad rel, que dentro lleva style sheet, y luego le indicamos en dónde va a estar ese archivo que necesitamos o que vamos a utilizar. En este caso, solamente con escribir main CSS se enlaza. Aquí no lo hemos guardado, ya hubo el cambio. Esto yo creo que es por la extensión que como que va tomando todos los cambios en automático y los va pasando a la derecha. Ya una vez guardado, ya se debería ver el ejemplo, pero aquí ya está. Otra forma bueno, más que otra forma, si nosotros tuviéramos en otro lugar este archivo, por ejemplo, en una carpeta que se llame CSS, la vamos a meter dentro aquí, vemos que ya la extensión actualiza, pero para acceder a él, pues tenemos que escribir en dónde está, nombrando a la carpeta, diagonal, CSS y main CSS. Y de esta forma también podemos enlazar lo que es nuestro, nuestro CSS. Vamos a cambiar un poquito el color para que se vea un poco mejor. Esta es una de las formas de agregar CSS
a nuestro HTML. Si nosotros tuviéramos más archivos, no pasa nada porque no vamos a enlazar ese CSS aún y no va a hacer efecto con nuestro HTML. Pero si tuviéramos algo así también, background color red, por ejemplo, no va a haber ningún efecto porque no está enlazado a nuestro HTML. Pero podemos enlazar varios archivos a lo que es nuestro HTML. Entonces vamos a indicar en dónde está. Ese está en el nivel y lo vamos a enlazar de esta forma. Ahora, ¿por qué cambia a rojo y no azul? Aquí hay algo que se llama cascada o especificación. También en CSS y en HTML existe, y es que lo que está abajo siempre va a sobreponer lo que está arriba o pisar lo que está arriba escrito en el texto. Por ejemplo, aquí tenemos el main CSS está más arriba, pero el que manda es el que está abajo. Si nosotros hacemos este cambio, vemos que ahora el que manda es el que está más abajo. Esto es muy importante tanto dentro de los archivos de CSS, aquí, tanto como en el HTML. Entonces, si por ejemplo ponemos purple aquí y ahora cambiamos este hacia abajo, ahora es purple o púrpura porque el que está abajo siempre es el que va a sobreponer al que está más arriba. Otra forma de agregar CSS a nuestra página o proyecto es agregando la etiqueta style dentro del head. Aquí podemos escribir CSS como si estuviéramos en un archivo de CSS y va a funcionar de la misma forma. Aquí también se aplica lo que es que va a tener más poder el de abajo. No sé si aquí también sea especificidad, que es un tema que vamos a ver más adelante en CSS. Esta etiqueta o esta forma de poner CSS no es muy práctica porque si te percatas y vas escribiendo aquí muchas etiquetas o muchas clases, se va a hacer mucho código y no va a ser muy práctico de estar trabajando con él. También una de las cosas o una de las ideas principales del CSS es reutilizar el CSS que es de esta forma, que todo el CSS que escribas en este archivo se va a aplicar a todas las páginas que tú cargues este archivo y puedas utilizar las mismas etiquetas y las mismas clases. Ahorita voy a explicar lo que es una clase. Entonces, esta forma no es muy práctica porque si haces 20 páginas, tendrías que copiar 20 veces el style y pegarlo en cada una de ellas. Entonces, no es muy práctica y esta es la forma que menos van a ver que se trabaja en proyectos ya muy grandes. Que sí lo pueden ver en algún proyecto, pero creo que es la forma que menos se utiliza. La otra forma es la etiqueta style o esta propiedad style dentro de cada una de las etiquetas. Aquí podemos escribir directamente lo que queremos cambiar. Por ejemplo, vamos a poner un fondo negro. Se cambia el fondo a negro y también podríamos cambiar el color del texto. Voy a poner blue. Esto no es muy práctico porque si ven ya se está poniendo un poco enredoso la cuestión de ir escribiendo y de ir viendo lo que estamos haciendo. Entonces no es muy práctico. Y si quisieran cambiar cada uno de los elementos que hay en el HTML, tendrían que ir poniendo la propiedad de style y dentro ir cambiando cada uno de los colores de las etiquetas, bueno, en este caso los colores o lo que quieran cambiar de esas etiquetas. Entonces no es muy práctico. Por ejemplo, si tuvieran 20p y las 20 etiquetas p quieren que sea de un tipo de color, tendrían que cambiarlo en cada una de ellas. En cambio, si acá le indicamos que queremos que los p sean de color blanco,
Esto va a afectar a todas las etiquetas que... Hola, soy un segundo P. A todas las etiquetas que sean P. Aquí, si se dan cuenta, es el tema de la especificidad, que es más predominante la propiedad de style dentro de la misma etiqueta que en sí el archivo. Es como si esto estuviera más abajo y pisara lo que es el blanco del P. Si nosotros quitamos esto, ya se queda blanco, porque ya no existe algo que pise esta información o que tenga más poder que esta información que tenemos aquí. Estas son las tres formas de agregar estilo. Yo creo que la segunda que más van a ver es esta de aquí, pero es porque existen muchas herramientas que inyectan el style dentro de la misma etiqueta. O sea, no lo hacen manualmente, lo hacen más automáticamente o con código más avanzado e inyectan la propiedad de style y ahí mismo escriben lo que es el CSS. Esto yo creo que es lo menos que van a ver y pues la forma más correcta es de esta forma, que también es para proyectos sencillos porque existen formas más avanzadas, bueno, no más avanzadas, sino de otras estructuras o más complejas que agregan el CSS y lo hacen para facilitarnos el trabajo de estar escribiéndolo de esta forma. Vamos a profundizar más en CSS, vamos a quitar este segundo CSS que estábamos cargando y vamos a trabajar en el main CSS. Esto lo vamos a cambiar a un color más agradable, más tenue. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos dos selectores que son dos etiquetas que existen en el HTML. Todas las etiquetas que usemos y que existen en HTML las podemos seleccionar con el CSS. Hay dos formas más, bueno, hay tres formas más de seleccionar, que son las clases. Las clases se nombran con punto y el nombre. Punto, soy clase, ¿no? Existen los ID que se nombran así, numeral y soy ID. Y se pinta así anaranjado. Entonces aquí ya podemos abrir, aquí también, y dentro podemos ir escribiendo lo que necesitamos. Esta es otra forma. Hay una forma más avanzada que es seleccionando con las propiedades de las etiquetas, que eso ahorita lo vamos a checar. Entonces, vamos a seguir explicando esto. Entonces, este es un selector y lo que sigue es una propiedad que se le aplica al selector. Entonces, detrás de los dos puntos están las propiedades y después de los dos puntos está el valor. En este caso tenemos la propiedad background color y lo que está indicando es que necesita un valor para el fondo, necesita un valor que sea un color. En este caso podemos poner un nombre que son colores predefinidos. Si ponemos los dos puntos, nos va a dar la lista de todos los nombres predefinidos que podemos utilizar. Ya con proyectos avanzados no se utilizan, pero ahorita por el ejemplo o cuando estás practicando puedes utilizar estos colores, pero normalmente o mayormente se utilizan los hexadecimales y la estructura de RGB. Vamos a ver las distintas formas de cómo agregar color a nuestra página web. Esta es la forma más fácil, la más básica, que es nombrando los colores en inglés. Tenemos aquí el blanco, que es white, red, tenemos green, yellow, black. Esta es la forma más básica. Para prácticas sí nos viene muy bien para estar probando los colores cuando somos principiantes, pero para un proyecto real yo creo que la forma más utilizada es el hexadecimal, que es esto, que normalmente se representa con 6 dígitos entre números y letras. Cuando el segundo dígito de estos se repite, puedes poner solamente 3 y va a funcionar, pero normalmente se representan con los 6 dígitos completos. Aquí puedes elegir un color que te guste y lo puedes dejar. También tiene transparencia agregando otros 2 dígitos, que esta no la utilizo en lo personal.
no me gusta agregar la transparencia de esta forma, o más bien nunca la he utilizado, pero para que sepan que existe. Creo que es más complicado. Donde sí utilizo transparencia es en la siguiente forma, que es el RGB y le incluimos el A de alfa, que es el que tiene la transparencia. Podemos poner 255, 00 y punto 5, que sería la mitad de lo transparente. Uno sería completamente opaco, se va a ver completo. Punto 9 sería bajarle un puntito. Y por ejemplo, punto 2 ya es casi totalmente transparente. Hay una forma más moderna de ejecutar el RGB que en lo personal no lo he utilizado mucho, pero sí es más agradable. Es solamente colocando RGB y sin utilizar las comillas colocas el color. Y al final para la transparencia ponemos una diagonal y en porcentaje ponemos la transparencia que queramos. En este caso 20% sería como el punto 2 de arriba. Si ponemos 90% es casi opaco. 40, pues ahí se ve un poquito más transparente. Esta es la forma más moderna de utilizar el RGB. Después tenemos el HCL, que en lo personal es la que menos utilizo. Esta lleva porcentajes en los colores. Creo que el primer tono es un número entero y lo demás son porcentajes. Tenemos este color y también este HCL agrega transparencia. Si agregamos el A y podemos poner un punto 5. No puse la coma. Un punto 5, vemos que se ve transparente. Punto 2, punto 9 es casi opaco. El 1 es completamente opaco. Yo en lo personal casi no utilizo HCL, pero para que la conozcan es al que se te acomode vas a utilizar en tus proyectos. Por último, tenemos una forma de agregar color que es bastante nueva. En lo personal, yo no la he utilizado. No sé muy bien cómo funciona, que es esta propiedad de aquí, LCH. Ok, LCH creo que es la misma. Podemos elegirla y aquí la tenemos. Como no conozco cómo va la estructura, podríamos buscar LSH Color Generator para ver si nos da alguna página. Tenemos esta, por ejemplo, y podemos copiar esto, que esto sería el color generado, y aquí podemos jugar un poco con los colores. Creo que algo especial de esta propiedad es que tiene una gama mucho más alta de colores de lo normal que sus otras versiones. Entonces podemos ver que aquí copiamos este color, este rosa intenso, que la verdad parece como rosa mexicano, que no sé si sea posible con las otras opciones que vimos, porque la verdad que se ve muy bien, se ve muy intenso. Y podemos jugar un poco con las tonalidades, los brillos. La verdad es que se ve bastante bien esta herramienta. Podemos jugar aquí para ir agregando ciertos colores. Y pues ustedes van a utilizar la que más se les acomode, la que se les haga más fácil. La que yo normalmente uso o que más utilizo son estas dos, que son el hexadecimal y el RGB. Ahora vamos a pasar a lo que son las fuentes. Por cierto, para estar comentando, esto es un comentario. Este asterisco y este diagonal es un comentario. Para comentarlo de forma automática, seleccionamos la línea que queremos comentar y presionamos control, después K y al final una C. Y esto lo va a comentar. Es un atajo por default de Visual Studio. Y quiero mostrárselos al igual que ya le mostré el de Alt C. Vamos a ir viendo los atajos que utilice. Se los voy a poner aquí abajo en la descripción o los voy a poner aquí en el video. Para descomentar presionamos Control K y después la U y esto va a descomentar la línea que queremos. Si ya está comentada, pues le va a borrar lo que tiene. Lo puedes escribir manualmente o puedes copiar estos dos elementos y se va a comentar
lo que es la línea que tú quieres. Ahora, para agregar fuente o una tipografía a lo que es toda nuestra página web, la vamos a agregar directa al body. Aquí nos están listando las fuentes que están por default en el sistema o en la computadora, que normalmente las personas la tienen instalada. Ahora, nos pone varias, dimos clic y nos pone varias, Gill Sans, pues Gill Sans MT, Calibri, nos pone estas fuentes. Lo que hace o lo que indica esto es que va primero a buscar esta fuente en el sistema y por si alguna razón la persona no tiene esa fuente instalada, va a continuar con la que sigue y así sucesivamente. Hasta que se tope con este, que es muy probable que sea la que sí existe. Creo que esto más que nada indica que tome una fuente que sea sans serif. Esto ya eso de sans serif y no serif es más otra explicación sobre fuentes ya muy específicas. Si quisiéramos agregar una fuente personalizada o una fuente que nos guste, podemos importarla desde Google Fonts, aunque esto ya no es recomendable. No es recomendable cargar el link o la ruta de la fuente que quisiéramos porque de hecho el mismo Google nos recomienda que ya no lo hagamos porque no es tan rápido al momento de cargar la fuente mediante ese link. Vamos a usar la opción, hay dos formas. Podemos importarla aquí directamente desde, desde CSS y podemos ya nombrarla acá en las fuentes que tenemos. Por ejemplo, ahí nos dice que tenemos la roboto. Si ponemos roboto, coma, ya tenemos aquí indicada lo que es la fuente roboto. Si ponemos la que agregamos, que es esta, Rubik, vamos a copiarla, vamos a pegarla aquí, le vamos a borrar, no sé si funciona así con los espacios, sí funciona, Rubik Doodle Chao. De esta forma podemos agregar fuentes personalizadas. La otra forma es, si lo borro, no nos va a funcionar porque ya no estamos cargando la fuente desde el link. La otra forma es linkearlo a lo que es el HTML. Creo que tenemos que cargar los dos archivos. Voy a copiarlo así. Voy a venir ahora a nuestro HTML y lo vamos a pegar aquí. Y ven que nos funciona la fuente. Estas dos formas no son recomendables, pero es algo muy rápido de hacer si queremos una fuente muy personalizada. Lo recomendable es descargar la fuente de esta opción, la descargas, la pones en una carpeta, que no lo voy a hacer ahorita porque ya es un poco más complejo, y hay unas formas de importarla acá en el CSS para que nos quede igual, nos va a quedar igual, solamente que al momento de subir nuestra página a internet va a ser un poco más rápido. Vamos a ver las propiedades del texto, vamos a ir viendo una por una para que vean cómo se comporta el texto cuando lo queremos modificar. Podemos empezar modificando lo que es el tamaño de la fuente, podemos poner 30 píxeles por ejemplo y vemos que es un poco más grande. También tenemos la propiedad para agregar un grosor, por ejemplo 700, vemos que se hace más gruesa o más delgada, dependiendo de lo que queramos. Este es el font weight. También tenemos font style. Estos valores que se pueden poner en font style son para modificar un poco lo que es el texto. Por ejemplo, vamos a poner italic y vemos que se nos hace como cursivo. Tenemos la altura del texto que se representa con line height. Entre más chicos el valor, más unidos van a estar los renglones uno de otro. Podemos separarlos de esta forma, 30, 10 quedan muy juntos. Y tenemos también lo que es el text align, que son los alineados. Por default tenemos el valor left y lo podemos cambiar a centrado. Ven que se centra. Y podemos cambiarlo alineado a la derecha también. Después tenemos el text decoration. Text decoration,
que lo más utilizado es poner un underline para subrayar lo que es el texto. También podemos rayarlo con el line through y también podemos poner una línea por arriba con el overline. Creo que el más utilizado es el underline. También tenemos el text transform. Este nos sirve para poder poner todas en mayúsculas, todas en minúsculas. Podemos poner capitalize para poner cada una de las palabras con la primera mayúscula. Ahora, si quisiéramos poner solamente una palabra, tenemos que hacer un juego un poco más con CSS, que lo vamos a ver más adelante o lo vamos a ver en otro video. Tenemos lo que es el letter spacing, que separa las letras. Vamos a separarla a 10 píxeles, 5 píxeles. También tenemos el word spacing, que separa las palabras entre sí, 10 píxeles, 5 píxeles. Podemos agregar sombra al texto de esta forma. Voy a copiarla porque las sombras no sé qué tengo, que nunca me las aprendo. Entonces ponemos 2 píxeles, 2 píxeles, otros 2 píxeles y el color que queramos. Por ejemplo, aquí lo ponemos blanco y ven que la sombra es blanco. Estos valores que ven aquí son un poco complejos, indican la posición de la sombra y el blur de la sombra. Si lo van cambiando, por ejemplo, si lo ponemos 1, 1, va a quedar muy pegadita la sombra y se ve como sólida. Creo que si aumentamos este de aquí en 10, se ve más difuminada, que es, hace que se disperse más la sombra. Estos dos de aquí son la posición X y Y, o sea, podemos bajar un poco la sombra o moverla a la derecha. Por último, tenemos la propiedad white space. Esta propiedad es un poco más compleja de entender, pero está bien que la veamos ahorita para que entiendan qué es lo que pasa con esta propiedad. Como ven, el texto se va hacia la derecha y no se hace ningún salto de línea. Solamente se hace aquí en spam. Vamos a ver cómo está el HTML. Soy spam. Eso quiere decir que solamente brinca cuando realmente hay otro párrafo. Se están separados uno del otro. Esto nos puede servir porque no todo el tiempo queremos que pase estas cosas que hace que se vaya brincando en cada una de las secciones. Por ejemplo, si lo hacemos más chico, se va a ir yendo hacia abajo, pero muchas veces vamos a querer que se vea todo el texto completo. Después lo van a utilizar. Hay ejemplos que voy a hacer donde vamos a tratar de utilizar esta propiedad de white space no wrap. Creo que tiene otros valores. Bueno, esto es para quitárselos inicial y esto es la herencia que también lo vamos a ver. Lo voy a dejar puesto. No, bueno, no, se lo voy a quitar porque si no se va a ver hacia aquel lado. Vamos a empezar a ver lo que son los selectores. Los selectores es esto que habíamos dicho, las etiquetas body y p, y podemos crear nuestros selectores personalizados para no estar apuntando a las etiquetas. Los selectores hay dos tipos que podemos crear, que son las clases y los ID. Crear una clase solamente tenemos que poner un punto seguido del nombre, abrimos corchete y ya podemos estilizar lo que queremos hacer en la clase. En este caso le puse el nombre de texto haciendo referencia a que va a modificar algo similar al texto. Es muy común o es recomendable poner el nombre de la clase más o menos lo que va a hacer esa clase o lo que va a modificar. Por ejemplo, aquí pusimos texto. Podemos poner título, de que va a modificar un título. Podemos ponerle párrafo. Podemos ponerle párrafo normal. Podemos usar un guión también, párrafo normal. Esto es representar lo que va a hacer esa clase, porque cuando vamos avanzando en un proyecto vamos a crear n cantidad de clases. Podemos crear 100, 200 clases, 300. Entonces a veces podemos perdernos entre todas las clases que tengamos. Entonces, por ejemplo, si ponemos que es títulos, vamos a saber que esta clase la vamos a utilizar específicamente en los títulos.
Y esta clase aún no hace nada en CSS porque no existe, así como existe el body en nuestro HTML. Esta clase tendría que existir en el HTML. Entonces podemos venir aquí a esta parte del HTML que es antes de la flechita. Todas estas propiedades de clase o las que van en la etiqueta se ponen antes de esa flechita. Aquí podemos poner título y vemos que se aplica el cambio que queremos, que es nada más cambiar el color y cambiar el texto, el tamaño de la fuente. Si ponemos 20, vamos a hacer el título más pequeño. Dentro de esta clase podemos poner todas estas propiedades que listamos acá en la parte de arriba. Por ejemplo, podemos elegir lo que es el text decoration y le ponemos un underline a nuestro título. Acá lo tenemos. Vamos a cambiar por el color negro y lo vamos a poner más grande para que se vea como un título. El selector que sigue se llaman ID. Soy ID. Los ID no es muy recomendable que los utilicemos para estar modificando las clases de los elementos, porque el ID es único en una página. No puede haber o no debería haber dos ID con el mismo nombre. Esto no nos afecta tanto en el CSS, pero sí es para la programación en general. No deberían existir varios ID en una misma página. Entonces, no es muy recomendable o no es bueno utilizar los ID como selectores para modificar, porque sería algo, aquí ya puse el nombre, sería algo no muy común. Puede ser que necesites modificar ese elemento específico que tiene ese ID y que quieres que solamente se modifique eso, pero igual podríamos crear una clase única que afecte a ese elemento. Bueno, ya tenemos aquí aplicado los cambios del ID. Estos son los dos selectores que podemos crear. Todo lo demás son etiquetas que ya existen en el HTML. Ahora vamos a ver algo llamado pseudoclases. Las pseudoclases nos sirven para representar estados a las etiquetas o a los selectores. Por ejemplo, una de las más usadas es la pseudoclase over, que lo que hace es simular un cambio de estado cuando nos posicionamos posicionamos el mouse arriba de la etiqueta. En este caso, vamos a cambiar a color azul lo que es la clase título que está puesta en el H1. Entonces vemos que se cambia. Podemos cambiar el estado de cualquiera de estas propiedades. Por ejemplo, vamos a cambiar el text decoration. Ponemos text decoration y le vamos a poner que tenga none. Entonces, cuando pasemos el mouse, vemos que cambia azul y también se quita el, el subrayado. Otra pseudoclase que se utiliza bastante es la de active. Con esta logramos simular animaciones. Si les ha tocado ver cuando hacen clic en algún botón y se ejecuta alguna animación, pues se logra con esta pseudoclase. Simplemente damos clic en el elemento y cambia a púrpura. La animación puede ser tan complicada como queramos. También podemos cambiar diferentes propiedades. Por ejemplo, podemos quitar el underline. Bueno, ya está. Vamos a poner light row para que se raye. Entonces vamos a dar clic, cambia a morado y también se raya. Si aquí mismo quisieran ver más pseudoclases, las pueden enlistar dando dos puntos sin hacer espacio ni enter. Se pueden enlistar y aquí están las pseudoclases. Aquí está active, por aquí también tenemos la de over y hay bastantes más. Recuerden que las pseudoclases simulan un estado dentro de la página web. Las que tienen otros dos puntitos extra son pseudoelementos. Estas sirven para construir otras cosas en las etiquetas de HTML. Por ejemplo, hay un pseudoelemento que es, voy a ver si lo puedo escribir, que es first letter. Es first letter y con este podemos cambiar la primer letra de nuestro texto.
Por ejemplo, podemos ponerla en mayúscula usando el uppercase y vemos que así podemos lograr tener la primera letra de nuestro párrafo, renglón, en mayúscula. Esto es un pseudo elemento y esto es una pseudo clase. Lo que lo distingue son los dos puntitos extra. Aquí solamente son dos, aquí otros dos. Lo que hacen los pseudoelementos es crear cosas o modificar eh, las etiquetas en sí, y las pseudoclases representan algún estado en nuestra página web. Vamos a limpiar un poco los estilos para explicar los selectores siguientes y ya los últimos. Vamos a quitar esto para que no se vea tan feo. Vamos a quitarle todas las clases aquí, los vamos a dejar en negro. Vamos a dejar los estilos así. Y ahora vamos a crear un div para simular, o bueno, crear lo que es la relación hijos y padre, o padres e hijo. El div que acabamos de crear, metemos todos los elementos que ya tenemos y ven, no hay ningún cambio acá en esta parte porque no hemos hecho nada, pero ya creamos la relación de padres e hijo, y a su vez estos elementos son hermanos uno del otro. En este caso el spam es hijo de esta etiqueta P, pero esta sí es su hermano. También podemos crear un div dentro de otro div, que este div sería un hijo directo, pero si ponemos un P dentro, soy un nieto del div principal. Este ya no es hijo directo de este. Vamos a poner una clase, vamos a ponerle que es selector. Vamos a practicar los selectores, son 3 símbolos. Vamos a usar la clase que acabamos de crear, selector, y el primer símbolo es un mayor que. Vamos a seleccionar los P y le vamos a poner color rojo. ¿Qué es lo que hace este selector de mayor que? Lo que hace es que selecciona todos los elementos, bueno, todos los hijos directo de este selector. Es como si pusiéramos aquí div. Bueno, en este caso se pintan todos porque está tomando todos los div, entonces todos tienen un P de hijo. Pero si tuvieran un spam, soy un spam, el spam no entraría dentro de esa selección porque no es un P. Entonces, para no tener estos errores, o para ver el ejemplo, ponemos el selector real, que es la clase mayor que, y que nos traiga todos los P. Por eso nos está trayendo este de acá, porque no es hijo directo. El que es hijo directo es el div, y de ahí ya pasan a ser nietos. El siguiente selector es el símbolo de más, y vamos a poner un P. Vamos a poner el color púrpura de nuevo y vemos que no hay ningún efecto. Esto es a causa de la especificidad, que la vamos a ver más a detalle, pero yo creo que la puedo explicar aquí con este ejemplo. Aquí estamos viendo que tenemos un selector que lo está poniendo en rojo. Este símbolo de más lo que indica es que va a pintar de color púrpura el hermano que sea del H1, el primer hermano del H1. Entonces, si yo quito este selector, vemos que se pinta de color morado, porque ya no existe otro selector que nos pise este color. También podríamos cambiar esto a div. Va a pintar todos deberían de estar en rojo, pero como más abajo tenemos el H1 más el P, lo pinta de color morado. Esto es porque los dos tienen el mismo peso, pero como está el H1 más abajo, tiene más valor el que está más abajo. Pero como aquí está una clase, las clases tienen más peso que la cascada en sí, la que va hacia abajo. Entonces, no importa en el lugar que esté, esto nunca le va a ganar. Aquí tendría mucho más peso, pero seguiría siendo lo mismo. La clase tiene mucho más valor. En ecuación, si metiéramos este div, el div tiene más peso que la clase. Si a este div afectara alguno de estos párrafos, que en sí sí los afecta, de hecho, podemos poner el color verde. Podemos ver que cambia a color verde porque el ID tiene muchísimo más peso que la clase y que la cascada, que es este que está hasta abajo. No. Vamos a ver el último selector. Voy a quitar esto para que no se nos confunda tanto. El último selector
Es un símbolo un poco extraño, la verdad no sé cuál es el nombre de este símbolo, pero lo que hace es que nos selecciona todos los que son hermanos de este H1. Este nos trae el primer hermano y este nos trae todos los hermanos. Como seguimos teniendo el problema de especificidad, vamos a cortar este y vemos que nos los pinta de verde. Entonces, este nos trae todos los hermanos del H1, que serían estos dos de aquí. Así funcionan estos tres selectores, mayor que, el símbolo de más y este símbolo. Aquí tenemos el problema del selector. Si ponemos el div, pues ahora sí se nos pinta el de abajo, que es hijo directo de este div. El spam no se pinta porque no es un P, entonces no entra en el selector. Y, y estos que están en verde, pues sí se pintan porque son hermanos directo de este H1. Hasta este punto hemos visto más etiquetas de texto y propiedades de CSS enfocadas a las fuentes o el texto. Vamos a pasar ahora a ver lo que es el box model, un modelo de caja, que es en su mayoría lo que utilizamos para maquetar nuestras páginas web o acomodar los elementos dentro de nuestra página web. Vamos a modificar nuestro HTML. Voy a dejar solamente el div y voy a correr la otra extensión que hemos instalado. Voy a cerrar este aquí. Voy a darle Go Live. Esto es para que me lo abra en el navegador. Ya tenemos el navegador abierto. Voy a borrar todos los elementos que tenemos hasta ahorita. Voy a guardar para que se actualice. Ahora sí necesitamos guardar porque esta es otra extensión. Voy a dejar este div y tengo abierto lo que es el panel de desarrollador. Este lo pueden abrir dando clic derecho, inspeccionar y se les va a abrir una ventana como esto. Pueden hacer más grande, más chica. Vamos a ver qué compone una caja en CSS y cómo se comporta agregándole ciertas propiedades y valores. Vamos a usar la clase que ya tenemos, selector, y primero que nada le vamos a agregar un color distintivo para verlo a la derecha. Si nosotros guardamos, vemos que no se pinta ninguna caja acá a la derecha y es porque las cajas necesitan una anchura pero no se sigue mostrando nada y es porque nos falta la altura. Vemos que ya tenemos lo que es nuestra cajita de 100 píxeles por 100 píxeles. Es el valor que le pedimos. Podemos utilizar cualquier valor que queramos de 200 por 200 y vamos a ver la caja un poco más grande. ¿Qué otras propiedades tiene la caja? Bueno, podemos ponerle un border. Vamos a poner un border style y que sea sólido. Vemos que ya se pinta por defecto un bordecito blanco. Podemos ensanchar este borde usando la propiedad width. Vamos a ponerle 3 píxeles, por ejemplo. Y vemos que es un poquito más grande. Vamos a hacerlo más grande para que se vea más notorio. Este borde también tiene color y podemos ponerle, por ejemplo, red y lo vamos a tener en color rojo. Podemos ponerle color black y lo vamos a tener en color negro. ¿Qué otras propiedades tenemos? Tenemos la propiedad de margin. Margin lo que hace es generar unos márgenes por fuera de nuestra caja. Tenemos estos márgenes de 10 píxeles que si ponemos el mouse arriba de la clase selector que la tenemos acá a la derecha, vemos que se pinta esa línea amarilla en el exterior de nuestra caja. Eso es el margin. También puede crecer poniéndole más. Vemos que se separa un poco más de lo que son las orillas. Es porque los margin empujan a los elementos que tenga a los lados cualquier caja que hagamos. Hay otras propiedades. Estas dos propiedades, tanto margin como padding, son principales para empezar a maquetar de forma más rápida. El padding no notamos que haya un cambio a simple vista. Vamos a poner el selector y vemos que dentro, después de la línea verde, se pinta una línea un tanto morada, es como moradita. Y es que el padding empuja
los elementos que tenga adentro. Es para separar los elementos de la orilla de la caja. Si nosotros venimos y ponemos un P aquí, un párrafo, vamos a ver que el elemento no está pegado en las orillas. Si nosotros removemos lo que es el padding, vamos a ver que ya está pegado al lado izquierdo. No está pegado en la parte de arriba porque por default los P tienen un margen. Lo podemos ver en esta parte. Si ponemos el mouse arriba, vemos que tiene arriba y abajo un margen. Por eso no se pega. Si nosotros pusiéramos al P, por ejemplo, margin 0, le borramos ese margin y ya se está pegando. Si volvamos a usar el padding, 20 píxeles, vamos a ver que se separa uniformemente porque ahora tiene 20 de este lado y 20 en la parte de arriba. Otra propiedad muy importante es la de box sizing. Vamos a escribirla y le voy a poner border box. No la voy a guardar. Notan que cuando estuvimos inspeccionando lo que es la caja, ponemos el mouse encima, nuestra caja mide 260 píxeles de ancho y 260 píxeles de alto. Cuando nosotros le habíamos dado 200 de ancho y 200 de alto. Esto pasa porque ya le agregamos márgenes, le agregamos padding y le agregamos un borde. Todo esto se suma y hace que la caja mida eso. Lo que hace, bueno, evita que estemos calculando y sumando nosotros, que anteriormente sí se hacía. Tú ibas agregando propiedades y ibas calculando de que, bueno, si mi elemento quiero que mida 150 ya con el margen y el padding, tenías que calcularlo y decir, bueno, la caja va a medir 110 o 120, por ejemplo. Y esta propiedad de box sizing con el valor border box nos evita todo eso. Voy a guardar y vamos a ver que la caja respeta la anchura y altura que nosotros colocamos. Ahora mide 200 por 200. Esto es muy práctico. Los márgenes siguen separando el mismo tamaño a los elementos que tenga por un lado. Por ejemplo, si nosotros ponemos un div en esta parte y le agregamos la misma clase, vemos que el elemento va a estar separado por este margen que tenemos en la parte de afuera. Si nosotros ponemos 10, vemos que se separa 10 píxeles de esta parte y 10 píxeles hacia abajo. La segunda caja que colocamos se puso de forma natural en la parte de abajo, y esto es porque las cajas abarcan el 100% de ancho de nuestra página web. También la caja de abajo abarca el 100%. Si pusiéramos una tercera caja, se va a colocar en la parte de abajo. Y esto es porque tienen la propiedad de display con el valor block. Si yo guardo, no hay ningún cambio porque ya tienen ese valor por default. Existen dos valores de display que son los que vienen por default en etiquetas, que es display block y display inline block. Mayormente es display block, que son todas las cajas. Entonces las etiquetas H1, los P, los div y otras etiquetas vienen con el valor por default de display block. Aunque no se lo pongamos, se lo quitamos, vienen con display block. Y hay otros que vienen con la otra propiedad que es display inline block. Esto hace que se comporten las cajas de diferente forma, dejan de ser cajas y ahora son como más volátiles, por así decirlo. En la antigüedad del CSS se utilizaba esta propiedad para colocar elementos uno al lado del otro y así poder maquetar. Era bastante complicado, pero ahora es más fácil con ciertas propiedades o sí, ciertas propiedades y valores que nos facilitan ese trabajo. Ya no vamos a utilizar esto. Como ven, sí se puso a la derecha, pero está totalmente descuadrada. Hay un elemento que se utiliza mucho que viene con display inline block. Hay una etiqueta que viene por default con display inline block y es de la que más, bueno, la que más he utilizado. Vamos a primero ponerle un color. Vamos a ponerle yellow para que se note bastante. Y vamos a agregar ese spam, lo vamos a agregar aquí dentro de la etiqueta P.
Entonces voy a poner, soy un spam. Como ven, se pinta de amarillo. Aquí no podemos ver lo que quiero mostrarles. Voy a hacer más grande el ancho de nuestro div. Y vemos que esto es un párrafo normal. El texto continúa naturalmente. Si nosotros queríamos aquí, continuación de texto, vamos a ver que el texto continúa naturalmente. Si nosotros cambiáramos la naturaleza de este display inline block por block, vamos a ver que se comporta de manera distinta. Y es que ahora el mismo P está abarcando el 100% hasta acá y el span se está comportando ahora como un block también. Entonces está abarcando todo el ancho que pueda ocupar en la página. Y continúa el párrafo comportándose igual como un P. Esto es como si dentro del párrafo insertáramos un bloque, entonces lo que hace es que lo va a dividir porque está haciendo que se comporte completamente como un bloque. Si lo regresamos a su naturaleza, vemos que podemos continuar con el texto normal. También hay otra etiqueta que es la que se utiliza para los links, que es la etiqueta A. Soy un link a otra página, por ejemplo. Vamos a cambiar de color igual a la etiqueta A. Vamos a ponerle el color llamativo, sea un verde. Entonces, este soy un link a otra página, también se comporta o trae por default el inline block. También si nosotros le cambiáramos su naturaleza a display block, vemos que se pasa hacia abajo y es porque quiere abarcar todo el ancho que pueda de donde esté en ese momento. Ahora, para maquetar modernamente o como se hace en la actualidad sin tanto problema, que podamos acomodar elementos hacia la derecha, se utiliza hay dos propiedades nuevas, es una más nueva que la otra, que vamos a empezar por la propiedad display flex. Vamos a crear aquí elementos de padre e hijo porque así se comportan estas propiedades. Este sería el padre. Vamos a ponerle padre flex. Y estos dos le vamos a dejar el selector. No importa cómo se llame. Vamos a borrar el texto. No lo vamos a necesitar por ahora. Vamos a dejar dos hijos. Bueno, vamos a poner un tercer hijo. Vamos a agregar ese tercer hijo. Vemos que tenemos esos tres hijos. Entonces, ¿cómo se comportan estas propiedades y cuáles son? Vamos a ponerle la propiedad a padre flex. Entonces vamos a venir aquí abajo. Vamos a poner padre-flex. Y le vamos a decir que sea display flex. Ya no es block ni es inline block. Ahora es display flex. Esta propiedad creo que ninguna etiqueta viene por default con esta propiedad. Si nosotros guardamos, vemos que ya las cajas se acomodan a la derecha una de la otra. Entonces, el comportamiento de caja ya no es el mismo, las cajas ya no abarcan el ancho de nuestra página, sino que ahora son flexibles, por así decirlo. Y al agregarle display flex al padre, hacemos que los hijos se comporten de esta forma. Va a haber propiedades para el padre y propiedades para el hijo. Vamos a ver propiedades para el padre. Estas dos propiedades que vamos a ver son las que más se utilizan o las que más yo utilizo, que son justify content y de valor se le pone o ponemos space between. Esto lo que hace, aunque no haya ningún cambio, es que manda hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia la derecha, totalmente distribuidos todos los elementos que tengamos como hijos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacer más chiquita, voy a borrar esto. Vamos a hacer más chiquita nuestras cajas. Vamos a hacerlo de 100 píxeles por 100 píxeles. Vamos a hacerlas, yo creo que de 20 por 20. Vemos que están separadas y distribuidas de izquierda a derecha. Si nosotros no tuviéramos Justify Content, vemos que se quedan a la izquierda. Este es el comportamiento normal. Empiezan de izquierda a derecha. Dependiendo del tamaño que tengan, se van a quedar de esa forma. Pero si usamos Justify Content Space Between, las va a distribuir
a lo ancho de nuestra página. Tenemos varios valores en lo que es Justify Content. Pues tenemos Space Between. Tenemos también Space Around. Lo que hace Space Around es que deja un espacio en izquierda y derecha, pero lo sigue distribuyendo de izquierda a derecha. También podemos centrar los elementos. Vamos a poner un center. Este es otro valor. Centramos los elementos. Ven que se centró un poquito. Voy a borrar el margin para que se vea mucho más centrado. Vemos que están centrados los elementos. Afortunadamente, para separar y distribuir bien los elementos, existe esta propiedad que se llama gap. Y si nosotros le agregamos 10 píxeles, cada elemento se va a separar 10 píxeles uno del otro uniformemente. O sea, va a haber 10 píxeles de aquí a aquí y 10 píxeles de aquí a aquí. No va a existir ninguna otra medida que nos deforme esa separación. Lo podemos separar por 30 píxeles. Esta propiedad es muy nueva, funciona en Flexbox y también en la propiedad de, bueno, el valor flex, en el valor grid, que es el que vamos a ver a continuación. Vamos a seguir viendo propiedades de flex. Bueno, así lo separamos uniformemente. Creo que aquí hay más valores como star. Creo que con star, lo que hacemos con star es que tenga el valor por default, que empiecen en la izquierda. Y creo que tenemos el end, que es que sea del final hacia el inicio. Y si es del final hacia el inicio. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ahorita todo lo que estemos aplicando en Justify Counter, por ejemplo, center, lo centra en el eje horizontal. Esto es porque cuando ponemos display flex, automáticamente el primer valor, la primer propiedad, que es esta, o esta propiedad, afecta al eje horizontal. Hay otra que afecta al eje vertical, que es align, creo que es align items. También tiene los mismos valores que Justify Content, pero en este caso lo va a hacer de manera vertical. Aquí vemos que no pasa nada y es porque el padre, este padre flex, no tiene una altura definida. Si nosotros definimos una altura para este, vemos que los elementos ya quedan centrados. Esto es porque aplicamos Align Item Center y esto los manda al centro. Y también tiene, creo que tiene las mismas propiedades. Por ejemplo, empieza en la parte de abajo. El height de 400 píxeles termina aquí. Si fuera 500, terminaría un poco más abajo. Si este end lo ponemos en start de nuevo, va a empezar desde el inicio. Tenemos el enter. No sé si aquí tenemos space between. Creo que no tenemos. Entonces tenemos inicio, centro y final. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una de las formas más complicadas. Existe la broma de que centrar elementos es muy complicado, pero aquí están viendo que está centrado, porque un truco o una de las cosas que tienen que tomar en cuenta al momento de centrar elementos es siempre la altura. Si vieron, si no tenemos altura, no se va a centrar de forma vertical. Siempre tiene que existir una altura de referencia. Esa es la altura de referencia. Puede ser más grande, más chica. Por ejemplo, podemos tener 700 píxeles y va a quedar centrado. Bueno, ahí quedó como 7000. 700 píxeles y va a quedar de aquí hasta acá son 700 píxeles y esto quedó centrado entre esos 700 píxeles. Lo que les explicaba del eje horizontal y eje vertical se pueden cambiar, y esto es si quisiéramos que los elementos, en vez de estar de izquierda a derecha, quisiéramos que estén de arriba a abajo alineados. Para esto se utiliza la propiedad Flex Direction. Por default viene como row. Entonces, si nosotros lo cambiamos a column, vemos que ahora se está delineando de arriba hacia abajo. Si nosotros ahora quisiéramos centrar
o distribuir estos elementos, estos ya afectan de forma distinta. Por ejemplo, podemos poner aquí Start y vemos que el Start ahora es a la izquierda. Es como si hubiéramos tomado el elemento y lo hubiéramos girado, y las propiedades lo que hacen ahora es que se redistribuyen de diferente forma. Bueno, en sí nada más giramos y ahora el Start empieza acá, el End ahora quedó de ese lado, y aquí con el space between lo que hace por naturaleza los va a separar, pero en vez de estar en el horizontal, están en el eje vertical, están separados. Esto que están viendo aquí, este cuadro, este código que están viendo aquí de Flexbox, es lo que más se utiliza, es lo que se utiliza día con día, de esta forma, con estas propiedades. Hay más propiedades, pero no es ni necesario que las veamos. Con estas propiedades puedes maquetar todo lo que quieras. Imagínate que estas cajas son unas tarjetas. Vamos a simular que sean unas tarjetas. Vamos a escribir, por ejemplo, aquí selector. Y aquí le vamos a poner un border de un píxel solid de color. Bueno, el color se pone, el borde lo vamos a poner como DDD. Ahí está. Y vamos a quitar el space between. Vamos a dejarlo como centrado. Vamos a quitar el flex direction. Las tarjetas ahora van a medir de ancho 200 píxeles y 300 de alto. Ahí está. Vamos a poner esto desde el inicio. Que no exista esto. Este height lo vamos a dejar en 400. Vemos que ahí ya no tenemos ningún scroll. Esto no parecen tanto tarjetas. Vamos a ponerlo en 250. Bueno, esto es porque no tienen espacio. Ahí sí se ven como tarjetitas. Vamos a ponerle un background color. Dejen, pongo los dos puntitos acá. De color blanco. Ellas se están viendo como más tarjetas. Border radius es otra propiedad de las cajas y es para redondear las esquinas. Entonces, border radius 20 píxeles. Podemos usar 15 píxeles o 10 para que se vean un poquito más agradable. Y esto, por ejemplo, ya son tarjetas. Como ven, estas tarjetas es como si ya estuviéramos maquetando algún paquete de precios, precio más barato, el económico y el más caro. Entonces, si se dan cuenta, estos cambios que empecé a hacer, esto es lo que se hace día con día en la maquetación si estás utilizando Flexbox. Aquí utilizando Flexbox ya podríamos hacer nuestra página web responsiva. Solamente usando la propiedad FlexGrab con el valor grab, hacemos que nuestra página se comporte como una página web responsiva. Si ven, el tercer elemento ya no cupo a la derecha y lo mandó hacia la parte de abajo. Lo que hace esto es que cuando la pantalla esté más chica, por ejemplo, en un teléfono, va a hacer que los elementos se alineen hacia abajo y se puedan ver de una mejor manera. Por ejemplo, estas tarjetas se van a ver en un teléfono móvil de manera correcta y muy bien. Ahora queda centrado el elemento de aquí debajo y es porque seguimos teniendo el centrado en esta parte. Si lo ponemos en Start, lo va a poner hacia el lado izquierdo. Si lo ponemos en End, los va a alinear hacia la derecha. Podemos dejar en centrado dependiendo de lo que queremos lograr. Hasta aquí, si ven, podemos maquetar estas tarjetas, hacerlas responsivas con Flex. Es muy fácil, es muy sencillo. Obviamente quedan muchas cosas por descubrir, por ejemplo, este hueco que se ve aquí a la derecha, o si estuviera, lo puse centrado, si estuviera center, el hueco queda uno a la izquierda y otro a la derecha. Esto se arregla con media queries, utilizando media queries, que vamos a ver un poco más adelante. Usando una media query podemos cambiar las propiedades en otras resoluciones de pantalla
haciendo que las tarjetas se comporten más elásticas y abarquen esos huecos que quedan, ya sea a la izquierda, a la derecha o de un lado. Antes de continuar con la otra propiedad que es Display Grid, no sé si quedó claro lo que utilizamos. Esto que es el padre, utilizamos ciertas propiedades. Por ejemplo, Display Flex la utilizamos en el padre. Justify Content lo utilizamos en el padre. Align Items también lo utilizamos en el padre. Y hay algunas que podemos utilizar en el hijo. En este caso no utilizamos ninguna. Podemos poner Flex 1, por ejemplo. Y vamos a ver que se cambia el comportamiento de las tarjetas. Podemos poner 0, 1, auto. Esto es como un shortcut, pero si ven, se comporta muy similar. Yo casi no utilizo esto, prefiero hacerlo con media queries. Entonces, estas propiedades son del padre y hay muy poquitas en los hijos, pero los hijos a su vez pueden ser también display flex y heredar las propiedades hacia los hijos. O sea, vamos a ir anidando lo que son elementos. Entonces, al usar display flex en el hijo, ya puedes pasar a utilizar estas mismas propiedades también en esta parte. Vamos a suponer que aquí tienes una lista y a la izquierda hay textos y a la derecha tienen otro elemento, un precio o algo. Podrías utilizar Flexbox dentro del selector, poniéndole display flex y haciendo esto mismo para que quede uno a la izquierda y uno a la derecha y así sucesivamente en la lista. Para utilizar display grid solamente tenemos que cambiar el display a grid. Vamos a quitar estas propiedades porque no funcionan en display grid. Para display grid vamos a usar esta propiedad que es grid template columns. El gap nos sigue sirviendo porque simula la separación de los elementos. Bueno, genera la separación de los elementos. Antes de poner valores, voy a quitarle el ancho a los hijos. Van a marcar el total por el display grid y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, 100 píxeles, espacio, 50 píxeles, espacio, 100 píxeles. Con esto lo que indicamos es que cree tres columnas, la primera de 100 píxeles, la segunda de 50 y la tercera de 100. Si usamos esta herramienta de aquí, vamos a ver que se dibujan las columnas. Podemos variar los valores en píxeles. También podemos usar un valor que es una fracción. Lo vamos a hacer 3 veces. Y esto lo que hace es que distribuya o repita el mismo tamaño en las 3 columnas. Entonces las 3 columnas pasan a medir lo mismo, sin indicarle una medida. Si por ejemplo ponemos 10 píxeles de separación, las columnas van a seguir midiendo lo mismo. Para no poner los 3 valores, existe la función de repeat. Dentro de repeat, el primer valor vamos a indicar las columnas que queremos y de qué tamaño las queremos. Entonces van a quedar igual. Queremos 3 columnas de una fracción cada una. En este punto, nuestra página web no es responsiva, que sí lo podemos lograr con Display Grid. Vamos a utilizar aquí dentro del repeat una función que es min-max, que recibe 2 parámetros, el mínimo ancho y el máximo. Aquí le estamos indicando que mínimo va a medir 100 píxeles y si hacemos chico esto, vemos que nuestras tarjetas van a medir mínimo 100 píxeles. Ahora, esto todavía no es responsivo, pero hay un valor que es el truco para que se comporte como responsivo. Vemos que tiene un comportamiento distinto y cuando ya no caben, cuando el valor está cerca de los 100, si ven ahí abajito dice 102 por 250. Cuando el ancho llegue a 100, ese es el mínimo que va a medir. Entonces, por naturaleza va a brincar hacia abajo y la próxima vez que la otra tarjeta también llegue a los 100, las otras dos ya no van a caber y va a hacer el salto hacia abajo.
pero se va a mantener grande cuando esté en pequeño. Como ven, no está el espacio que quedaba en el display grid. Esto lo podemos modificar, podemos poner aquí 200 y entonces va a cambiar la forma en que se comportan. Ven que aquí ya no caben el tamaño de 200, aquí miden 226. Cuando lo vamos haciendo más chico, ya hace el salto total para verse de forma responsiva. Así es como trabajamos con Display Grid y Display Flex. Podemos lograr una web responsiva de manera más fácil con estos dos valores en la propiedad de display. En lo personal, yo trabajo con Display Grid los elementos grandes como estas tarjetas, que a su vez pueden contener elementos más pequeños dentro de ellas, pero dentro de ellas sí utilizo Display Flex. Para mí es más cómodo estar acomodando los pequeños elementos con Display Flex, utilizando las propiedades que vimos hace un momento, con Display Flex, Justify Content, Space Between, Align Item Center, Flex Direction Column, Flex Direction Row. Entonces con eso vamos acomodando en el eje horizontal, en el eje vertical, los elementos pequeños. Si quisiéramos ser más detallados en lo que es el responsivo, podemos utilizar los media query. Para eso podemos utilizar un media, escribirlo de esta forma, indicarle el tamaño que queremos que cambie y aquí dentro vamos a tomar el elemento que queremos cambiar, que ya exista. En este caso vamos a tomar el padre flex y le vamos a cambiar el gap por 50 píxeles para que sea algo notorio. Entonces, cuando la resolución cambia a más de 300 píxeles, el gap cambia. Vamos a ponerlo aquí a 400 para poder hacerlo un poquito más grande. Entonces, cuando cambia a 400, ahí no pasó. Vamos a ponerla en 350 para no complicarnos. 350 píxeles. Vemos que ahí cambia el gap. Ahora, existen dos formas de utilizar los media query. Con el min width, que es el que utilizamos aquí, y con el max width. Aquí vemos que estamos utilizando desde lo más chico a lo más grande. Entonces, a esto le podríamos llamar First Mobile. Es una metodología que se supone que es para facilitar la maquetación, ya que ahora todas las páginas web están enfocadas al mobile. Entonces es más fácil ir maquetando la página enfocada al mobile. Es como si toda esta parte de arriba la hiciéramos enfocada a que se viera así de esta forma, todos los elementos hacia abajo. Pero tomando en cuenta que en algún momento vamos a utilizar la versión desktop y con los media query podemos hacer esos cambios. Por ejemplo, aquí el cambio sencillo de cambiar el gap. Podríamos cambiar el color de fondo para que se note un poco más ese cambio. Bueno, aquí es el padre. Vamos a agarrar el selector para que vean cómo se comporta esta parte, tanto para padre como hijo. Entonces, el padre lo separa y el hijo cambia de color. Para esto sirven los media query. Podemos hacerlo más avanzado, cambiar mucho más valores, como quitar estas propiedades o cambiar estas propiedades para que vayan cambiando de tamaño dependiendo de la resolución de la pantalla. Entonces van a ir cambiando, van a ir haciendo más cosas. Así se utilizan los media query. Si esto lo pusiéramos como max, sería al revés. Cuando baje del tamaño indicado aquí, va a cambiar de color y los tamaños van a cambiar. Entonces aquí estamos viendo que es de desktop a mobile. Entonces ya deja de ser First Mobile si usamos el max. Si todos los media query que utilicemos, si van a ser min width, por ejemplo, si tenemos otras resoluciones, si aquí le indicamos que, bueno, cuando sea mayor a 700 píxeles, que va a estar mucho más grande, va a tener otros cambios. Estos cambios que vamos a hacer aquí dentro va a ser cuando algo no nos cuadre muy bien o no nos quede muy exacto el diseño, vamos a implementar media queries para decirle, bueno, cuando seas esta resolución, quiero que este elemento mida un poquito más o esté en esta posición o esté de este color. Para eso se utilizan mayormente los media query. Ahora, a una recomendación o una buena práctica para mí es que si
estás utilizando más de 3 media query, es que ya estás maquetando un poquito no tan organizado, porque los media queries son para eso, para hacer cosas muy específicas y cambiar ciertas cosas. Si tú empiezas a utilizar 3, 4, ya 4 podría ser, pero ya es mucho. Si ya aquí pones un quinto media query y tienes, lo digo porque pasan casos que, por ejemplo, utilizas una resolución de 1250 y esta vamos a poner que es de 9 a 60 píxeles. Entonces hay algo que pasando los 960 no cuadra muy bien y entonces lo que hacemos es utilizar otro el medio de esos, por ejemplo, 1024 píxeles. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces llegas a los 1024 y de 1024 a 1250 tienes otro descuadre u otro error. Entonces vuelves a crear otro en los 1150. Aquí ya te está pasando algo que en general la maquetación o en tu CSS, en todo lo que vienes haciendo, tienes algo que no está muy bien organizado. Entonces tienes que replantearte el cómo estás haciendo el código. Porque también se vuelve más complejo, estás trabajando de más cuando tal vez en alguna propiedad de aquí que no conoces o que no sabes que existe o que la pusiste mal, no te está sirviendo y no te está ayudando en lo que es tu maquetación. Esto ya se mira muy sucio y no nos ayuda. Vamos a ver los position de forma rápida para cerrar el curso. Sé que hay otros temas que no estamos viendo, pero con esto que hemos visto puedes replicar lo que sea que quieras lograr de maquetación, lo que quieras replicar en páginas web, lo que veas, lo puedes replicar con esto que hemos visto. Y vamos a ver los position. Vamos a utilizar lo que ya tenemos para no complicarnos. Bueno, voy a crear otro elemento dentro de este selector. Voy a crear un div que va a tener position, no lo vamos a poner volando. Porque así me lo imagino yo, los position, me imagino los elementos siempre volando. Entonces, vamos a agarrar el selector, o bueno, lo podemos usar aquí mismo. Aquí mismo vamos a utilizar la propiedad que es position y existen diferentes valores. Existe position absolute, fixed, relative, static, sticky. Estos, los primeros son los más utilizados. En este caso, como es el padre del elemento que vamos a posicionar, el valor que debe llevar es position relative. Y el que se llama volando, que es el hijo, volando, le vamos a colocar el position absolute. Siendo sinceros, esto lo tengo más memorizado porque lo utilizo bastante o se utiliza mucho en tu día a día de maquetación, lo vas a utilizar bastante. Hay muchos elementos que los tienes que organizar con position y es muy bueno que lo sepas. Hay muchas cosas que vas a ir comprendiendo solamente con perfeccionar el position. Tú vas a aprender a realizar todo lo que quieras maquetar. Entendiendo los flex, el grid y el position, con eso vas a maquetar bastante bien. Entonces, vamos a posicionar este, le vamos a poner un background color, le vamos a poner un brown. Ahí vemos que tenemos este cuadrito, lo voy a hacer un poco más grande para que lo miren en el video un poco mejor. Tenemos ese cuadrito. Ese cuadrito por default aparece en la izquierda del elemento, en la posición 0, 0, del elemento que tenga el relative. En este caso, tiene el selector, tiene el relative, entonces aparece acá. Si este relative lo pusiéramos en este padre flex, vamos a ver lo que pasa, voy a guardarlo, no pasa nada, porque este volando no está dentro del selector y no es hijo de este flex. Entonces, ven, aquí ya se mueve un poco más hacia la izquierda porque ya es hijo del padre flex y es relativo a él. Entonces, así funciona lo que es
lo que es el relativo entre padres e hijos. Entonces voy a regresarle la propiedad relativa para que sea relativo al cuadro blanco que queremos. Entonces aquí vamos a simular que queremos agregarle algún dato a esta tarjeta, un dato agradable, un dato bonito que se vea eh, un diseño un poquito más moderno. Entonces vamos a decirle que el top en la parte de arriba tenga menos 20 píxeles. Esto va a hacer que se salga de la tarjeta porque está en la posición 0, del 0 menos 20 hacia arriba. Es lo que está interpretando aquí. Vamos a bajarlo un poquito, menos 10. Y si queremos que el elemento se mueva totalmente a la derecha de la tarjeta, vamos a indicarle que sea right y le vamos a poner un 0. Esto es para mandarlo a la derecha completamente y que sea 0. Si nosotros le ponemos a la derecha menos 10 píxeles, va a salir también de la tarjeta porque está 0, menos 10 hacia la derecha, se va a ir 10 píxeles hacia allá. Entonces ya lo tenemos menos 10 hacia arriba y menos 10 hacia la derecha. La vamos a hacer un poco más pequeña. Bueno, está muy pequeñita. Vamos a ponerla en 30. Lo que pasa es que como la tarjeta está muy cerca de la orilla, se ve de esa forma. Vamos a ponerle un border radius. Le vamos a poner un 50% para que quede completamente redondo. Y dentro de la tarjeta podemos poner algún spam. Vamos a poner un spam. Podemos ponerle un número, por ejemplo, 50. Ahora, el número no está centrado. Y aquí hay algo que me gusta hacer a mí. Me gusta trabajar con Flex para centrar los elementos de una forma más fácil. Y voy a utilizar lo que les acabo de enseñar. Justify Content Center lo centra en el eje horizontal y para alinearlo en el eje vertical utilizamos Align Item. Con esto logramos tener una tipo notificación en lo que es la tarjeta utilizando los position. Esto es lo que más se utiliza. También existe el position sticky que funciona diferente. Es para cuando hacemos scroll que se quede pegado. Por ejemplo, si este lo cambiáramos a sticky, se va a comportar de una forma distinta y vemos que se queda pegado en la parte de arriba. ¿Cómo le indicamos qué tanto se quede pegado? Por ejemplo, ahí se queda pegado en la parte del 50. Esto es porque toma en cuenta la posición del top. Si nosotros le indicamos aquí 0, vamos a ver cómo se queda pegado en el puro borde del elemento, en el puro borde del top del elemento, 0. Si nosotros aumentáramos esto a 20, va a tomar de referencia 20 píxeles arriba de él. Entonces ahí está, ese hueco que se ve ahí de donde se queda pegado son 20 píxeles. Esto yo creo que es lo más utilizado en Position. Y si entienden esto, si entienden el Flex Grid, el Display Flex, van a entender todo, van a poder replicar todo lo que quieran maquetar sin dificultad.